¿Quién me pregunta eso? Yo, López. No te veo. No sé quién es. De Argentina, la remera argentina. Mové la mano porque no veo todo y no. 78. Mirá, los que sacaron ahí, por encima del 75, ahí, que están ahí en un valor, miren su examen y, y hablamos más tarde. Si me Vale, demuestran que yo me equivoqué y que ustedes escribieron para un poco más y que yo no leí o que no le entendí la letra o qué sé yo no tengo problema en subirle la nota, ¿está? Y llegar a los vale. 80, raspando llegar a los 80. Eh, pero tienen que buscar en el examen que ustedes hicieron eh, dónde yo puedo subir la nota o dónde me equivoqué, de dónde puedo sacar los puntos que le faltan para llegar a los 80 en ese examen. Sí, Se suele hacer, porque yo en realidad no me detengo mucho a mirar a cuánto llegan. Yo voy leyendo y le voy metiendo un número, en esta oportunidad con el mouse, y sumo. Me puedo haber equivocado en la suma también. Así que hoy miren y lo que está, está. Si hay que corregirlo, lo corregimos. Otra de las cosas que suelo decir en este tipo de instancias, en esta oportunidad, es que cuando me traen dos exámenes, acá va a ser difícil porque no tienen, pero en la presencialidad suele pasar, que porque a mí me puso esta nota y a este que escribió lo mismo le puso esto, que suele pasar. Cuando pasa eso, están poniendo en consideración los dos exámenes, el suyo y el del otro, los dos, por igual. Es decir, si yo me doy cuenta de que a ustedes le puse de menos, en función de mi criterio de corrección, se lo subo sin problema. Pero si me doy cuenta de que al otro le puse de más, se lo bajo también sin problema. O sea que cuidado con eso, porque cuando traen dos exámenes así, están poniendo en cuestionamiento los dos exámenes. Si me doy cuenta que le di mucho a uno, se lo saco, o si me doy cuenta que le di poco a otro, se lo subo. Bueno, algo para decir, nada más. Empezamos con la clase hoy. Cerámico y vidrio. Eh, si compartimos pantalla, ¿le parece? No hay mucho que compartir pantalla, es más de lo que está ahí, digamos. Calculo que ustedes tienen lo vamos a compartir. ¿Están compartiendo pantalla o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Mucho de lo que hay acá, muchachos, es, es mucho de lo que hay acá es información en esta unidad. O sea, yo lo que quiero que por ahí sí sepan son los conceptos generales, fundamentales, básicos, y por ese lado vienen los temas del parcial también. No detenernos tanto en la fórmula y esa cosita chica que por ahí están en el apunte, o esa cosa muy química que por ahí está en el apunte, porque tiene que estar, pero no es necesario que se estudien todo. Yo cuando sea necesario que se estudien algo, alguna fórmula, se lo voy a decir y anótenlo, porque si se lo digo, seguro que le voy a preguntar. Le dije lo del índice de hidraulicidad y mucha gente no me escribió lo del índice de hidraulicidad y se lo aclaré. Debe estar en el archivo. Eh, los cerámicos básicamente se hacen con arcilla, ¿no? Y son de los materiales más antiguos usados. Las antiguas civilizaciones,
todas las antiguas civilizaciones no conocían muchos de los materiales que nosotros usamos actualmente, y lo que conocían fundamentalmente eran lo que tenían a su alcance. Y lo que tenían a su alcance era el barro, la arcilla, y desde ahí ellos construían el material cerámico por medio de la calcinación del cerámico. Entonces, los vasos, los platos, las ollas, todo ese tipo de cosas estaban fundamentalmente hechos de este material. Hace relativamente poco tiempo en la historia se desarrolló mucho la industria, relativamente poco tiempo en la historia de la humanidad, los metales, y se hizo de uso masivo. Masivo quiere decir que sea para el alcance de todas las personas. Antes de tener un plato metálico, una olla metálica o lo que sé yo, era solamente para la gente muy, muy adinerada y muy potentada, un labriego, una persona del pueblo, lo más probable que no tenía. ¿Y qué tenía? Y usaba, ¿y qué tenía? ¿Y qué usaba? Y cosas de madera, cosas de cerámico, o las astas de los cuernos, esas que se usaban para vasos, tipo los vikingos, ese tipo de cosas eran las que se usaban. El cerámico viene, bueno, veanlo acá, ya la Torre de Babel fue hecha en el siglo III con ladrillo cerámico, la muralla china famosa que nosotros vemos está hecha con ladrillos cerámicos, el ladrillo cocido, con paredes así. ¿Y cuál era el problema que había en esa época? ¿Cómo unimos uno con otro? ¿Cómo unimos un ladrillo con el otro ladrillo? Y entonces ahí lo que teníamos era el adobe, el barro que se lo ponía y después se secaba y se hacía duro, pero no tenían el cemento, no tenían la cal, no tenían ese tipo de cosas. Uno de los problemas que tenían en la antigüedad no era tanto el hacer el cerámico, sino cómo unirlo uno con otro de manera tal de que el conjunto tenga rigidez de conjunto y que no se caiga como un rastro, o como se llaman los ladrillitos cerámicos, los ladrillitos de fuego que tienen los chicos. Entonces, ¿qué hacían para salvar esa cuestión? Lo que hacían grandes construcciones metálicas, de piedras macizas, como para que el peso propio por sí mismo lo sostenga y lo mantenga ahí donde estaba. Hacían murallas, castillos, grandes construcciones, porque fundamentalmente uno puede decir, ¿por qué no hacían ladrillo? Y no tenían cómo unirlo adecuadamente uno con otro. El cemento, la cal y todos esos materiales ligantes que nosotros tenemos hoy, ellos no lo conocían, o si lo conocían, no lo conocían adecuadamente, por lo menos. Entonces, todas estas construcciones de la antigüedad están hechas de piedra maciza. Las de cerámica son más recientes en la historia del hombre y fundamentalmente están unidas por adobe. Algunas de ellas perduran, pese a todo perduran. La muralla china en gran parte todavía está. La Torre de Babel nadie sabe por qué se destruyó, pero no está más. Los elementos cerámicos están vinculados por enlaces iónicos covalentes. O sea, no tienen electrones libres como en el caso de los metales. ¿Se acuerdan la unión iónica, covalente y metálica que teníamos cuando hablamos allá en la primera parte de la materia de ese tipo de uniones? Bueno, los cerámicos están unidos por enlaces iónicos y covalentes. Y esto explica en gran parte de las propiedades que tiene. Lo hace, por ejemplo, malos conductores del calor y de la electricidad. No tienen unión metálica, son iónicas y covalentes. Yo ya no me acuerdo muy bien, pero eran iónica, lo de los extremos, covalente cuando estaban más al medio, algo así era, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Estudiaron la unidad 1 o no para el parcial? Esa es otra de las cosas que me pareció. Me pareció que venían con varios temas así muy fijos definidos en el parcial,
tomé medio que todos los temas, porque había 4 o 5 filas en distintos grupos, y muchos lo agarré mal, muy mal parado, porque sabían así temas muy fijos, digamos. Muchachos, esto de la virtualidad vino a cambiar mucho, se pueden tomar muchos temas a muchos grupos a la vez, así que sepan de que a partir de ahora los temas pueden ser cualquiera, no los por ahí los más importantes, sino medio que todo. La combinación, bueno, acá está repitiendo lo que ya habíamos visto cuando vimos la unidad 1, dice, si el cerámico se forma por combinación de elementos metálicos y no metálicos ubicados en los extremos izquierdo y derecho de la tabla periódica, los enlaces resultarán iónicos, si por el contrario los elementos que se combinan están hacia el centro, serán covalentes. Los minerales que componen la arcilla. Bueno, esto de los minerales que componen la arcilla, miren, no es necesario que se estudien la forma o la estructura esta de lo gráfico, pero sí que sepan que los principales grupos de minerales son, y eso tienen que saberlo, o sea, acuérdense los nombres nomás, la caolinita, la hilita y la montmorillonita. Caolinita, hilita y montmorillonita. Así se llaman los 3 nombres. ¿Y por qué es necesario saberlo? Porque tienen que ir a aprender, tienen que comenzar a familiarizarse con este tipo de nombres que básicamente constituyen el suelo. Ustedes van a ser ingenieros y como ingeniero van a tener que... Gutiérrez, Franco, ¿estás con sueño? Sueño es Sí, profe, poco, Franco. un poco. Decir que estás con sueño es poco. Sí, tuve que ¿Qué hacer volver a unos la noche, trámites hoy. Franco? ¿Estás tan dormido? Un poco, sí. Tuve que hacer unos trámites hoy temprano. Estás durmiendo, Franco. Disculpe, profe. No sé, me distrajo. ¿Qué estaba hablando? De los nombres de los grupos minerales arcillosos. Los principales grupos de... le decía, ¿por qué es necesario que se vayan acostumbrando a este tipo de... Si bien en nuestra materia no es esencial el tema cerámico, en general sale los exámenes, sale con menos puntos si se quiere, o sea, y es un tema del cual si vos no lo haces o lo haces mal, si te dan los otros puntos, es probable que salgas bien, si te dan el resto de los puntos. Hay temas en los que si lo haces mal, por más que sume todo lo otro, yo te miro mal porque un ingeniero no puede no saber algo. Hay temas que por ahí son más importantes que otros. Este no es de lo más importante, pero sí saben por qué lo pedimos acá. Por una razón muy simple. Ustedes como ingenieros van a tener que construir estructuras y esas estructuras van a estar asentadas sobre el suelo. Hay una materia que se llama suelo o mecánica del suelo en el año que viene, y hay otra que se llama fundación o no sé, y hay otra que se llama geotecnia. En donde van a hablar de los tipos de suelo, fundamentalmente desde el punto de vista de la resistencia, y van a volver a repetir estos nombres. Entonces, fundamentalmente lo que tienen que conocer acá es conocer que eso existe, y bueno, en este caso, cómo se usa para el cerámico, pero que cuando lleguen a suelo, por ejemplo, a mecánica de suelo, y le hablen de la arcilla expandida, y la montmorillonita, y no sé qué más, y ya no sean... tan neófitos en el tema, sino que ya sepan que con esa se hace el cerámico, por ejemplo. Entonces, la caolinita, que es la mejor de las arcillas, y la montmorillonita, si queremos hacerlo así bien guaso y bien grande, es la famosa arcilla expansiva, esa arcilla que al reaccionar con el agua se expande. Se expande mucho. Son estos 3 tipos. Hay más subclasificaciones si quieren profundizar en el tema, quizás lo hagan con un criterio más de resistencia en las demás materias. Nosotros, como solamente tenemos que hablar de cerámico, no tenemos mayor inconveniente acá.
Los minerales de arcilla son los productos más abundantes que resultan en la descomposición de los silicatos que constituyen las rocas ígneas. Yo no me acuerdo lo que eran las rocas ígneas ni de qué venían, pero algo me acuerdo que hablamos cuando hablamos de las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. De la descomposición de esos silicatos de las rocas ígneas, ahí después de miles y si quieren millones de años, tenemos lo que conocemos con el nombre de arcilla. Los minerales que componen las arcillas son filosilicatos, es decir, parientes de esos silicatos de estructura laminar que pueden describirse, bueno, y son los tres tipos. Miren la estructura esta, de los dibujitos de la caolinita, por ejemplo, que básicamente está constituida por un estrato tetraédrico, que es de sílice, con uno octaédrico, que es alúmina hidratada, intercambiado en el medio con algunos otros elementos. Fíjense, la parte superior, me fui de... ¿Cómo se nota que no estoy acostumbrado a dar clase con esta cosa? Porque me cuesta mucho manejar las dos cosas a la vez. Esto es lo que estaba hablando. La capa octaédrica y la capa tetraédrica. La capa octaédrica que sería la alúmina hidratada y esta que sería el sílice. Miren esto, 74 nm, nanómetro significa esto. Estamos hablando de nanómetros. El nanómetro es la millonésima parte del milímetro. ¿Se me entendió? Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Y si quieren el metro sería 10 a la menos 9 metros. O sea que estamos hablando de partículas muy finas, extremadamente finas, muy finitas. 74 nanómetros en el caso de la caolinita y en el caso de la monmorillonita creo que son 100. Un poquito más grande. Hay una cosa muy química acá, que por ahí no es necesario saberlo. Esto, la forma estequiométrica, es decir, la precisión justa, quiere decir eso, esto no es necesario saberlo, muchachos, no tiene mucho sentido. No para nosotros, por lo menos. Acá están 100 nanómetros. La higuita está constituida por estratos tetraédricos que contienen un octaédrico intermedio. La higuita sería una cosa media entre la caolinita, el caolín, y la monmorillonita, que sería la arcilla expansiva, fundamentalmente. ¿Qué sería la arcilla expansiva? ¿Vieron esa arcilla, para darle un nombre a todo esto? ¿Vieron esa arcilla que cuando ustedes le dan un poco de agua, no solo que se obtiene plasticidad, sino que también aumenta mucho su volumen? ¿Y qué importancia tiene que aumente demasiado su volumen? Y que te rompe el piso, que te levanta los pisos, que te levanta el cerámico, que te levanta... Si estamos haciendo una casa sobre una arcilla expansiva o una arcilla que fundamentalmente es monmorillonita, si le entra humedad a esa arcilla, cuando expanda, va a romper lo que tenga por encima, ya sea el piso, lo que fuese, ¿no? Por eso es que se trata de evitar hacer construcciones directamente sobre ese tipo de material. Acá en el punto C habla de esmectitas. Las esmectitas son esta, la monmorillonita. Monmorillonita. Nosotros en nuestra zona, por lo menos, la conocemos como monmorillonita. En la bibliografía usan el término esmectita. Pero si me preguntan a mí, me acuerdo mucho más monmorillonita. Me sale decir monmorillonita como... Bueno, están constituidas por una capa de alúmina entre dos capas de silicio,
tiene 95 nanómetros, ya dijimos que el nanómetro es la millonésima parte del milímetro. Representación estequiométrica de todo esto no es necesario, y la de la formación del agua no, tampoco. Plasticidad de las arcillas. Las arcillas sueltas o no consolidadas constituyen un material granular de partículas muy finas, fíjense que estamos hablando de nanómetros, menores a 2 micrones, mezclados con agua, constituyen un material viscoso, habitualmente llamado plástico, fácilmente amasable y moldeable. El famoso barro que conocemos nosotros. Ahora, ¿qué características tiene como para desde la nada empezar a construir un poco más de terminología técnica? ¿Qué características tiene la arcilla? Seguramente ustedes cuando eran más chiquititos agarraban el barro, ¿sí? Le metían agua, le dejaban que se seque y hacían los balines para la onda, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Misco? ¿Vos hiciste balines para la onda o no? Sí, que no. ¿Mateo? Sí, profe, pero para los animales no. ¿Saben por qué siempre le jodo a los mismos? Porque son los que me aparecen acá, los demás no me aparecen acá, ¿eh? O sea, sé que ahora hay 75, pero no sé por qué el sistema este no me enfoca a los 40, a todos, me enfoca siempre a los que están acá. Por eso siempre le jodo a los mismos, no piensen mal porque a mí no me llama nunca, o algo así, porque simplemente no sé con qué criterio el sistema este siempre pone cierta gente acá y los otros no aparecen, digamos. Yo sé que hay más gente, pero... Se puede modificar, ver... Abajo, por ejemplo, Profe, puede modificar para ver más gente. Venite, Ogawa. Sí, profe. Venite, Ogawa. Sí, profe. ¿Está venite? Sí, profe, estoy. ¿Vos hacías balines o no? Sí, profe, obvio. A ver, Escalante, Joaquín. Escalante, no te veo. ¿Qué pasó con tu cámara, Escalante? Parece que Escalante no está. Sí, profe, quiero escribir, pero no puedo. ¿Saracho, Pablo? ¿Saracho? ¿Saracho, Pablo, estás? Escalante Joaquín dice estoy, profe, pero Saracho Pablo no dice nada. Parece que Saracho Pablo conectó la cámara y se fue. Conectó la máquina y se fue. Ayer tampoco lo vi en la clase de práctico. Ayer estaba mirando y el Saracho brilló por su ausencia. Estaba el nombre, pero no lo veía él en ningún momento. ¿Estaba? ¿Celeste? ¿Estaba? ¿Estás? ¿Estaba? Parece que tampoco está. Romero, Adriana, Aldana. Estoy, profe. ¿Vos Hola. hacías balines para tirar onda, Romero, o no? Sí, mi abuelo hacía. ¿Por qué juego con esto, muchachos? Porque tiene que ver, a ver, simplemente porque la idea es que podamos entender un poco más de qué estamos hablando. Si ustedes querían hacer los balines con un poco de arena, y hacían todo el mismo procedimiento, pero con arena, y no les salía. ¿Por qué no les salía? Y con barro, llamémosle barro, sí. Y uno por ahí ese tipo de cosas no sabe mucho por qué, pero sabe que así es. Bueno,
Después en la facultad tenemos que ir dándole nombre a ese tipo de cosas. Hay dos conceptos que van a tener que relacionar desde ahora, que son la cohesión y la fricción. La cohesión y la fricción. La arena es un material friccionante que no se une por medio de esas reacciones iónicas y covalentes como en el caso de las arcillas. No se une, no se une. Yo con agua no la voy a unir. ¿Está? Y pónganle agua si quieren, que mientras esté el agua va a estar juntita, pero después cuando se secó el agua se va a esparramar todo. ¿Está? Porque la arena fundamentalmente es un material friccionante. Y la arcilla o el barro, que normalmente uno así coloquialmente lo designa, es un material cohesivo. Es un material cohesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le puedo, dándole agua, si lo muelo, le doy agua, le puedo amasar y darle la forma que yo quiero. Y que cuando se seque el agua, se produce un proceso de secado, va a conservar la forma que tiene, con una cierta resistencia inclusive. Por eso es que yo puedo hacer la vasija, puedo hacer esas cosas que se hacen de cerámico. Y por eso es que ustedes podían hacer los balines. Nunca, supongo yo, habrán hecho un balín de arena para tirar con la onda, porque no iba a salir. ¿Y por qué no iba a salir? Porque la arena es un material friccionante. Y para eso ustedes necesitaban un material cohesivo. Anda, darle a un chico de material cohesivo y friccionante no tiene ni idea, ni le interesa tampoco, de última. Pero bueno, ahora acá tenemos que empezar a darle nombre. La arena, la arcilla es un material cohesivo, al cual se le puede dar forma y mantener. Ahora bien, ¿qué pasaba si yo, por ejemplo, a ese balín de arcilla que yo tenía, lo colocaba en un horno? En un horno hasta los 800 grados centígrados. Y ya se me pasaba a ser un cerámico. ¿Está? Con características parecidas, si quieren más resistencia, más mejorada, ¿no? Más resistencia, más dureza, más todo. Pero desde el vamos estamos viendo que los cerámicos salen de la arcilla. Ahora bien, ¿pensaron alguna vez triturar un pedazo de ladrillo y querer con el agua darle una nueva forma? ¿Le salió o no le salió? Seguramente no. No se puede. Pues. Fíjense que cuando el material arcilla está en un estado todavía no cerámico, puede remoldearse con agua y moldearse un montón de veces, pero cuando el material arcilla superó en su calentamiento una cierta temperatura y pasó a un estado distinto, el estado de cerámico ya, todos son cerámicos de última, pero esto ya tiene un proceso de vitrificación más marcado. ¿Qué pasa? Ya no es reversible ese proceso, es decir, yo ya no voy a poder, triturándolo, darle la forma que quiero, va a pasar a ser un material friccionante como la arena. ¿Está? ¿Se ubicaron en el contexto de lo que estamos hablando? Si no, no se podría jugar al tenis en polvo de ladrillo, profe. No escucho, no entendí quién me habló. Que si no, no se podría jugar al tenis en polvo de ladrillo. Obvio, obvio. Claro. ¿Por qué hablo yo de estas cosas, muchachos? Porque lo que busco, lo que quiero es de la cosa cotidiana entender el porqué. Después cuando estudien esto, estudian lo que está acá, pero el objetivo nuestro en la clase es darle un marco de entendimiento al tema. Plasticidad en la arcilla. La arcilla suelta o no consolidada constituye un material granular de partículas muy finas, menores a 2 milímetros, mezclado con agua, constituyen un material viscoso, habitualmente llamado plástico, fácilmente amasable y moldeable. Qué lindo que dice el libro, ¿no? Y yo meto a hablar de los balines. Pero bueno. La plasticidad es una característica de casi todos los suelos que se debe al efecto lubricante de las partículas de agua existente entre las partículas del suelo y tiene una relación directa con la cohesión de los suelos. Hablábamos de la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es una cualidad
por la cual las partículas del terreno se mantienen unidas en virtud de fuerzas internas que dependen, entre otras cosas, del número de puntos de contactos que cada partícula tiene con su vecina. Y en consecuencia, la cohesión es mayor cuanto mayor son los números de contactos. Los suelos arcillosos, al pasar del estado plástico al sólido por pérdida de agua que contienen, adquieren dureza y cohesión interna. El famoso balín, acuérdense del balín, cuando se seca, pasó del estado plástico al sólido, adquieren dureza y cohesión interna. Pero este estado no es estable, pues al absorber nuevamente agua, pierden dichas cualidades volviendo a su estado plástico. Es decir, el balín te funcionaba mientras no llovía. Si llovía, chau tu balín. Bueno. Pero es así, muchachos. En los suelos arcillosos, cuando se somete a temperatura aproximadamente 200 grados centígrados, pierden la cualidad de hacerse nuevamente plástico. A los 200 grados centígrados ya pierden esa cualidad que hablábamos de poder hacerse plásticos nuevamente en contacto con el agua, y al seguir incrementándose la temperatura hasta llegar a los 700 o a los 800 grados centígrados, se transforman en los materiales cerámicos que conocemos con sus propiedades como cohesión, dureza, sonoridad, etc. Eso está, si quieren, por acá estaría, creo. Se transforman en material cerámico que conocemos con sus propiedades 700-800. Se transforman en material cerámico que conocemos con sus propiedades propias como la cohesión, la dureza, la sonoridad, etc. Además de tener una alta contracción durante la cocción. Más o menos un 20% de contracción. ¿Qué quiere decir contracción? Quiere decir que se achica, disminuye su volumen. Que acerca sus moléculas y confiere dureza al producto terminado, sufriendo asimismo una transformación química por los silicatos de alúmina hidratados, dijimos que tenía estos silicatos de alúmina hidratados, que son los compuestos principales de los suelos arcillosos, se pasa a transformar en anhidro. La cerámica roja. Bueno, la famosa, los ladrillos, las tejas, las baldosas, estos son hechos con cerámica roja. Los caolines son los mejores y dan cerámica blanca. La mayoría de las construcciones cerámicas están hechas fundamentalmente con la cerámica roja. Depende de la naturaleza de la materia prima, las características y el color final del cerámico. La cocción de la arcilla pura, denominada caolín, la arcilla pura, el caolín ese que habíamos visto como primero en la clasificación. La cocción de la arcilla pura, denominada caolín, o con muy pocas impurezas, dan cerámicas de color blanco. Las mejores dan cerámica de color blanco. La cocción de arcillas con impureza de hierro en forma de óxido o sulfuro de los dan cerámicos rojos. La mayoría de los casos nosotros usamos cerámica roja. Hay cerámica blanca, pero es más cara. En estos casos, los dos tipos más comunes empleados como materiales de construcción. Y acá vuelve a ser lo mismo, la misma clasificación. Me olvidé de cambiar el orden nomás otra vez. Caolín, morillanita, la C en el otro caso, hilita. Y acá sáquenle a esta porque esta es una clasificación más precisa que no. Pero vuelvo a hablar de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Las impurezas de la arcilla se deben a la presencia de sílice libre, calcio, hierro y materias orgánicas. Eso está... En la formación de una arcilla intervienen además agentes erosivos y de transporte, fenómenos químicos derivados de la actividad de seres vivientes, hallándose restos carbonosos, etc. La propiedad de la arcilla. Plasticidad
cohesión, contracción y rango térmico. Plasticidad, que sea plástico, ¿sí? Que sea plástico, que se pueda moldear adecuadamente, formar una pasta que pueda ser amasada, moldeada y conservar la forma que se le ha dado. Algunas son más plásticas que otras. Cohesión, que se permitan unir entre sí, juntar y en consecuencia moldear piezas, que haya esas fuerzas intermoleculares que se unan entre sí. Cuando quieran entender el concepto de cohesión, vean por contraposición, lo van a entender mejor viéndolo por contraposición al concepto de fricción. Fundamentalmente la arena, que es friccionante, con la arcilla, que es cohesiva. ¿Está? Y solito se van a dar cuenta de lo que es la cohesión y de lo que es la fricción. Pero la cohesión es una de las propiedades características de la arcilla. Contracción, bueno, ya habíamos dicho recién que la contracción es una de las características cuando se produce el cerámico, el material cerámico, como consecuencia de la acción de la temperatura, hay una gran disminución de su volumen. Se habla de un 15 o un 25%, más o menos un 20% en ese orden le anda. La molmorillonita, no sé dónde dice eso, pero la molmorillonita sería la famosa arcilla, es muy expansiva. No sé si ustedes habrán visto alguna vez ese suelo que cuando se seca mucho, en esta zona hay bastante, que cuando se seca mucho, hace grietas grandes en el suelo. Cuando en estos tiempos se empezó a ver bastante en nuestra zona, no en todos lados, pero hay lugares en donde, como consecuencia de la sequía, falta total de agua durante mucho tiempo, se empezó a formar grandes grietas y fisuras en el suelo. Eso es porque fundamentalmente una arcilla molmorillonita, las que tienen gran proceso de contracción como consecuencia de la falta de humedad, son la molmorillonita. Rango térmico es el rango térmico de vitrificación o formación del vidrio que hace regular la temperatura de los hornos de cocción. Las arcillas compuestas por hilita y molmorillonita, que son no la caolinita, que sería la tercera, vitrifican a temperaturas muy inferiores a la de los caolines. ¿Qué quiere decir que vitrifican a temperaturas pasan al estado vidrio? Ya vamos a ver dentro de un ratito que el vidrio no es más que un cerámico, de última. Lo pusimos como unidad separada, pero el vidrio no es más que un cerámico, un material cerámico vitrificado. Dice, vitrifican a temperatura, pasan al estado vitrio, a temperaturas más bajas. Si el otro necesita 800, este necesita 600. La presencia de impureza, tales como calcita, cuarzo, feldespato, puede anticipar la temperatura de vitrificación al actual como fundente. Fundente es baja la temperatura de vitrificación. Los colores, bueno, negro, amarillo, verde, pardo o chocolate. Fundamentalmente tiene que ver con las impurezas. Y estamos hablando acá de los colores de la arcilla, no de los colores de la cerámica, porque los colores de la cerámica pueden ser distintos por la calcinación, el proceso de calcinación al que fue sometido. Es decir, se puede tener un material de un color que al pasarlo por un proceso de calcinación, toma un color o tonalidad distinta. En este caso lo único que estamos diciendo son los colores del material básico, que sería la arcilla. Pueden ser negro o gris por la presencia de carbono, rojo o violeta en general por la presencia de hierro, verde, algunos compuestos ferrosos y pardo chocolate con la presencia de óxido de magnesio, manganeso. La composición de la arcilla en la cerámica roja. Esto no es importante. Producción de la cerámica roja. Bueno, la cerámica roja sería aquella que no es blanca fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente la que se usa en la mayoría de la teja, los ladrillos, ese tipo de cosas.
La fabricación de la cerámica roja como ladrillo ha sido y sigue siendo en muchos lugares la base de un proceso tradicional de campo donde se ubican los hornos a cielo abierto, en los que se amasa el adobe, el suelo, con suelo y paja, haciendo de panes sobre tablones al aire libre y poniéndolos a secar para luego armar horno y quemarlos. ¿Entendiste, Cooper Basser, o no? Sí, profe, entendí. ¿Eh? Sí, entendí. ¿Qué dije? Estaba hablando de la fabricación más, no sé si artesanal sería la palabra, pero más en el lugar, no en la industria de los ladrillos sería. ¿Vos viste cómo se hacen los ladrillos? No, nunca vi. ¿Eh? No, nunca lo vi. ¿Vos sos de acá de Resistencia o sos correntino? Correntino. En Corrientes hacen mucho ladrillo. Sí, pero nunca tuve la oportunidad, digamos, de ir a ver al lugar. ¿Nunca te fuiste ni pasaste por cerca de una ladrillería? Que yo me he dado cuenta, por lo menos, no. A ver, vamos a agarrar otro, ¿eh? Capaz que sí, que lo viste, nada más que no te habrás dado cuenta, que habrá pasado largo. Duré está entrando y saliendo de la clase. A ver, vamos a agarrar otro que haya andado por una ladrillería, a ver que nos cuente cómo se hace un ladrillo. Carvajal. No, profe. Tampoco vi. ¿Nunca viste cómo se hace un ladrillo? No. Vi que se hacen en hornos nomás, pero no con mucho detalle. ¿Bullati? Sí. ¿Vos sos del interior, Bullati, o no? ¿Cómo? ¿Vos sos del interior, o no? ¿De dónde? Villa Ángela. De Villa Ángela. En Villa Ángela hay mucha ladrillería. Sí. ¿Y cómo? ¿Vos viste cómo se hacen los ladrillos, no? Por lo que sé, sacan tierra porque siempre está lleno de represa ahí donde hacen ladrillos. Y bueno, y después lo amasan con agua. Y después lo cocinan en horno, así a grandes rasgos, digamos. O sea, que yo no sé si ustedes me escuchan bien, pero yo lo escucho malísimamente mal, no lo escucho nada directamente. Nosotros sí lo escuchamos bien, profe. Bueno, mejor así. Sí. Fíjense que lo que estábamos hablando recién es cómo se hacen los ladrillos. Nada más que eso. Nada más que lo dice tan cortito y tan bien. Dice, donde se ubican hornos a cielo abierto, en lo que se amasa el adobe. ¿Qué quiere decir eso? Los tipos hacen un pozo grande, tienen el famoso barro que le ponen agua y le ponen una especie de liga, le llaman ellos, que es una especie de paja, y después lo tienen que amasar. ¿Con qué lo amasan? Pisándolo ellos, o si no, el famoso caballito ese que le hacen la vuelta y le hacen pisar y le hacen amasar al pobre caballo el barro, le hace y después cuando está eso, ya con la liga y todo, lo sacan y lo ponen en un molde, lo cortan y forman el ladrillo con la arcilla todavía mojada y en estado plástico. Lo ponen ahí al costado y lo dejan cuando tiene una cierta resistencia, lo van colocando para que se vaya secando. Una vez que se secó, por unos días se oreó, se secó, recién entonces lo arman en pilas y le dejan unos huecos, lo arman en pilas grandes, así de 10.000 ladrillos más o menos, le ponen un hueco, le hacen un hueco en el medio, ahí ponen unos troncos, y le ponen todo barro al costado, o algún material como para que el calor no se escape, fundamentalmente. Y ponen el horno ahí, y bueno, lo ponen el tronco en el hueco ese que les quedó, en el túnel ese que les quedó, y lo hacen arder durante mucho tiempo, horas y días a veces.
Y fíjense que si el horno es así y el fuego está acá, adentro, aquellos ladrillos que estén más cerca del fuego van a tener temperaturas más altas, van a estar sometidos a temperaturas más altas que los que estén en la periferia. Entonces es probable que los ladrillos que están cerca del fuego salgan más vitrificados que los que están afuera. ¿Qué tienen que hacer los ladrilleros para que esa situación no pase? Y simple, tienen que tratar de que el fuego sea lo más parejo posible. Es decir, no tanto fuego, poco tiempo, sino menos fuego, más tiempo, cosa de que el calor se distribuya más uniformemente. Y de esa manera pueda obtener un ladrillo parejo. Ustedes habrán visto que los ladrillos, si los golpean y tienen un sonido metálico, es un ladrillo bueno, y si es poroso es porque estaba generalmente afuera y no se alcanzó a calcinar adecuadamente. ¿Qué quiere decir que el ladrillo no se haya alcanzado a calcinar adecuadamente? Que no se vitrificó, que no se hizo cerámico adecuadamente, no pasó a ese estado cerámico por falta de calor normalmente, ¿no? Les sugeriría de que lo que tienen oportunidad algún día, acérquense a alguna ladrillería, pidan permiso porque la gente es bastante accesible, mírenlo, véanlo, pregunten. ¿Saben por qué, muchachos? Pues si se van a dedicar a la ingeniería más tarde o más temprano, van a tener que comprar ladrillo, porque se usa mucho. Todavía en nuestra zona se sigue usando mucho el ladrillo casero, el manual, digamos, ¿no? El cerámico también, pero también se sigue usando el otro. Y van a tener que comprar y le pueden vender cualquier cosa, y cuál es bueno y cuál es malo, en función de que, bueno, esto es todo lo que dice el apunte, pero bueno, traté de ilustrárselo de la mejor manera posible. Acá, ingeniero, en Villa Ángela, el problema generalmente es el agua que usan para hacer el ladrillo. Yo no quise agrandar el problema, ¿viste? Porque como estamos hablando de cerámico, lo pensé, pero no lo dije para no meter otro problema más. Por eso ni lo dije. Pero lo que dice, para cómo se llama el apellido de este muchacho, Bullati, es verdad. ¿Con qué agua hacemos? Acuérdense de lo que dijimos nosotros cuando hablamos de la unidad de agua. Hablamos de agua para mortero y agua para hormigones. Perfecto. Si vamos a hacer ladrillo, al barro le tenemos que poner agua. ¿Y qué pasa si esa agua tiene sales? ¿Qué pasa si el agua tiene sales? En algún momento esa sal va a tender a salir del ladrillo y se van a formar todas esas cositas blancas que ustedes ven en la pared porque el ladrillo estuvo construido, estuvo confeccionado con agua, con sales. Entonces, el ladrillo tiene que, bueno, para hacer, tendría que tener que cumplir el agua para ladrillo, debería cumplir las mismas condiciones que el agua para mortero y hormigones. No me pregunten qué norma dice eso, porque ahí ya no sé, pero si entramos a buscar qué norma dice eso, seguro que va a haber una norma que dice eso. Yo no sé el nombre, la verdad que nunca se me ocurrió buscarla, pero si buscamos hay norma para todo, así que seguramente va a estar. Entonces, ustedes pueden llegar a cumplir todas las condiciones perfectas del ladrillo, que sea sonoro, lindo color, tenga buena sonoridad, etcétera, etcétera, cuando lo golpean, pero con el tiempo le empiezan a aparecer sales. O sea, no alcanza con eso. Hay que saber de dónde se trajo el ladrillo para deducir o intuir que es buen o mal ladrillo. Porque, así como dice Bullati, en Villa Ángela tienen problemas con el agua, porque si toman agua de Napa o de donde sea, tiene sales. Pero ¿qué tal si el ladrillero de Bullati justo hizo todo el ladrillo con agua de lluvia? Muy buena. Y pobre tipo, simplemente porque es de Villa Ángela nadie le quiere comprar, porque le confía. Y yo también le desconfiaría, ¿qué quiere que te diga? Pero es así. Hay que tener un poco de confianza en el ladrillero cuando te dice, no, está hecho con buen agua o está hecho con mal agua. En realidad hay que tener credibilidad nomás, porque el tipo nunca te va a decir que está hecho con mal agua. Siempre te va a decir, no, si sacamos agua de una laguna, que qué sé yo, y bueno. Pero es así, son los cuidados que tienen que tener. Bueno, sigamos con esto. 4:10, yo me meto a hablar del agua.
Si ustedes leen el texto que habíamos leído hoy, dice esto que yo estaba explicando, nada más que lo dice más lindo, por supuesto, ¿no? Dice, la fabricación de la cerámica roja, como ser ladrillo, ha sido y sigue siendo en muchos lugares la base de un proceso tradicional de campo, donde se ubican los hornos a cielo abierto en los que se amasa el adobe, que yo le decía al caballito, con suelo y paja, liga le llaman ellos, haciendo los panes sobre tablones al aire libre y poniéndolos a secar, para luego armar el horno y quemarlo. ¿Está? Fíjense que en ese texto dice todo lo que yo estaba explicando con mis palabras. En cambio, para una fabricación industrial y moderna hay varias etapas. La extracción de la arcilla, de dónde voy a traer la arcilla, el proceso mecánico para la preparación de la materia prima, fundamentalmente cómo mezclo, cuánta agua le pongo, obviamente que ya está mucho más industrializado esto. Después, cómo formo las piezas, cómo formo una vez que tengo el barro ya amasado, cómo le doy forma a los ladrillos. Estamos hablando de los ladrillos cerámicos comunes, los que ustedes compran. No los hechos a mano, no los de adobe, sino los de máquina. Cómo se elaboran las piezas, cómo se le da la forma, y después en qué horno se cuecen esos ladrillos. Una vez que yo le di la forma de ladrillo, forma de teja, forma de lo que fuese, eso se forma cuando todavía está en estado plástico, y después, cuando ya está así, se lo pasa a la cocción a una temperatura elevada como para que tome ese estado de cerámico. Los hornos, bueno, acá habla de los dos tipos de hornos, el horno a galería y el horno túnel. El que más se usa es el horno túnel, en donde hay un horno que está caliente, y es un túnel en donde se coloca el cerámico, lo explica por acá, se coloca el cerámico sobre carritos y se va metiendo y se lo va haciendo pasar por un túnel. ¿Está? El túnel está caliente y después más hacia el medio es más caliente, y después cuando va saliendo un poco menos caliente. Es decir, el ladrillo o el material que sea cerámico se va cociendo en el horno a elevadas temperaturas. La verdad que sería interesante poder hacer una visita de esto a alguna cerámica. No tenemos tiempo, de esta materia hay mucho que se puede hacer, pero lamentablemente requiere más tiempo, ¿no? De esa manera, el carrito entra con el adobe y sale en la otra punta calcinado, pero sale calcinado y sale recaliente ese material, o sea que se lo saca, se lo deja ahí a que se enfríe y después se lo vende. El proceso que tiene en todo ese que va sufriendo es de 100 a 250, va perdiendo el agua hidroscópica, de 250 a 600, pérdida del agua de combinación y con ello la disociación del sílice y la alúmina. De 600 a 800 termina la disociación molecular y adquiere propiedades puzolánicas por desecación de la alúmina, reemplazada por el óxido de hierro, etcétera. De 600 a 800 se elimina el anhídrido carbónico de las arcillas calcáreas. La contracción es importante, ahí es donde se produce la contracción. El producto es casi inatacable por el ácido clorhídrico y de 1000 a 1200 se termina el proceso siendo inatacable por el ácido clorhídrico. O sea, una de las características de los cerámicos es inatacable por el ácido clorhídrico. Y entre 1200 a 1400 se produce la fusión de las arcillas calcáreas, dando lugar a su vitrificación. Ahí es donde ya se vitrifica. En general no hay que llegar a ese proceso de vitrificación porque es lo que yo le decía de los ladrillos vitrificados. ¿Qué problema tiene el ladrillo vitrificado? Que va a tener buena resistencia, pero mala adherencia. Fundamentalmente con el agua porque está vitrificado. A ver, ¿vieron ustedes alguna vez un ladrillo? Será un ladrillo de los comunes, bien hecho, rojo, digamos. El vitrificado sería eso mismo, pero muy calcinado, de manera tal que tomó estado vítreo en la periferia. Esos ladrillos, el problema que tienen es que le falta adherencia y no reaccionan, no se unen bien con el agua. Los tipos de cerámico, bueno,
no quiero perder más tiempo con esto, porque me falta el otro, pero tipo de ladrillos, los ladrillos, tipo cerámico. Los ladrillos que pueden ser macizos, comunes, a máquinas, ladrillo hueco, léanlo a esto, ladrillos para revestimiento, ladrillos refractarios, teja, ya sean colonial, francesa o portuguesa, normanda, baldosa, y los tipos de cerámicos se dividen en 4 tipos, de monococción, bicocción esmaltado, monococción esmaltado y porcelanato. ¿Por qué no quiero detenerme demasiado en esto? Porque tiene que ver mucho con la aplicación. Hay una materia que van a ver el año que viene que se llama, creo que tecnología de la construcción o algo así, en donde van a ver la utilización de cada una de estas cosas. Entonces, no vale la pena hablar mucho de esto, porque el año que viene, cuando tengan que usarlo, lo van a volver a hablar. Simplemente sepan que sale de la cerámica. La cerámica blanca son elaborados con caolín, ya lo habíamos dicho eso, es decir, arcillas naturalmente más puras, ¿se acuerdan? Caolinita, pilita y monmorillonita. La caolinita era la arcilla más pura, que como producto de la cocción dan un elemento de color blanco. Hay varios tipos, bueno, los azulejos, las pizarras de acolgamiento y los artefactos sanitarios. Eso no. Otros usos. Los adelantos recientes en la tecnología de los cerámicos aumentan continuamente por diversos campos y estructuras, como ser las placas cerámicas que están revestidas en las naves espaciales del Challenger. Hay un desarrollo muy grande en todo lo que sea materiales cerámicos y materiales vítreos en la actualidad, que hizo que gran parte de todo esto se use en la cotidianidad, en las casas, ¿no? La famosa vitrocerámica, por ejemplo. Los materiales refractarios son materiales capaces de resistir elevadas temperaturas, refractan, exigencias mecánicas y químicas sin grandes alteraciones. Son sólidos constituidos por fases policristalinas y vítreas con poros y discontinuidades. Respecto a la composición, se pueden clasificar en refractarios de sílices, básicos, especiales y aislantes. Vamos a los vidrios. Pensé que iba a terminar más rápido. Los vidrios. La mayoría de ustedes vio algún vidrio alguna vez, o sea, sabe de qué estamos hablando. Lo que tenemos que saber ahora es de dónde viene nomás, de dónde sale. Y nos vamos a encontrar con que el vidrio no es más que un tipo de cerámico. Un tipo, una característica de cerámico. Por eso decimos nosotros que cuando el cerámico llega a una temperatura elevada, se vitrifica, pasa al estado vítreo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si yo a ese material lo calcino adecuadamente y si tiene ciertos elementos que le dan tonalidad, le dan color o no le dan nada y le dan transparencia, voy a obtener el famoso vidrio, pero fundamentalmente porque sometí a la calcinación a ciertos materiales hasta llegar a un punto de estado cerámico primero y de vitrificación después. Es un caso más puntual. El vidrio es una sustancia transparente, dura, frágil, insoluble en agua, pero atacable por el ácido fluorhídrico y fusible a temperaturas elevadas. Fusible quiere decir que se funde. En la construcción se usan en ventanas de edificios como cerramientos en los modernos rascacielos, y en los últimos tiempos la lana de vidrio que se usa como aislante, supongo que la conocen, y las fibras de vidrio para los plásticos reforzados. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hablábamos de plástico? Que hablábamos del PRFD, plástico reforzado con fibra de vidrio. No sé si Girina habrá tomado asistencia, yo me olvidé de tomar. Lo voy a ver si tomo asistencia. Estas estructuras, mírenla muchachos, no tienen ordenamiento regular en el espacio como los sólidos cristalinos, el vidrio, sino que son tetraedros que se vinculan entre sí en forma aleatoria. Y si puedo y me sale, voy a tomar asistencia. No me está saliendo.
Dice acá que hay 66. Esta partecita es la más importante de esta unidad y es la que tienen que saberla. Porque de alguna manera resume un poco lo que es el vídeo. Y yo sigo tratando de tomar asistencia y no me está saliendo. Dice, el vidrio es entonces un silicato artificial obtenido por fusión, llevando a fusión arena, que es el óxido de sílice, carbonato de sodio y carbonato de calcio. No me hace caso la máquina esta para tomar asistencia. Bueno, entonces, arena, que es la parte más importante, que es el óxido de sílice, carbonato de sodio y carbonato de calcio, que es la piedra caliza. El carbonato de calcio ya lo conocemos. Lo nuevo acá es el carbonato de sodio, porque el óxido de sílice ya lo conocíamos, cuando hablábamos de los materiales, cemento, arena, ya lo habíamos visto. El carbonato de calcio es la piedra caliza, el carbonato de sodio es lo nuevo acá. Y otros componentes en pequeñas proporciones. En el proceso de fusión, el carbonato de sodio y el carbonato de calcio se descomponen formándose en óxido de sodio y óxido de calcio. Fíjense, el carbonato de sodio se descompone en óxido de sodio y anhídrido carbónico. El carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y anhídrido carbónico. ¿Se ve? Entonces voy a tener acá óxido de sodio y óxido de calcio, que salieron del carbonato de sodio y del carbonato de calcio. Estos dos, el óxido de sodio y el óxido de calcio, se combinan con el óxido de sílice que habíamos hablado acá, con el óxido de sílice, formando silicato de sodio y silicato de calcio. Se combinan estos dos y forman un silicato de sodio y un silicato de calcio. Entonces, si leemos de nuevo la definición que habíamos visto al principio, dice, el vidrio es un silicato artificial. Es un silicato artificial, llevado a fusión por total. Es un silicato artificial. Fíjense que partiendo de carbonato de sodio y de calcio, llegamos a un silicato. Entonces, cuando hablamos del vidrio, en realidad estamos hablando de silicato artificial. ¿Por qué? Porque lo hicimos nosotros, lo creó el hombre, digamos, ¿no? La mezcla de ambos silicatos constituye el vidrio común. Además de las materias primas esenciales como arena, carbonato de sodio y de calcio, se utilizan como dolomita, aparte que aporta óxido de calcio y magnesio, feldespato, que aporta sílice y óxido de aluminio y potasio, y de sodio y sulfato de sodio que aporta el óxido de sodio. Bueno, ¿se entendió, muchachos? Esa parte para mí es la parte
más importante porque tiene que ver con la definición. Es un silicato artificial. ¿Y de dónde salimos para llegar a un silicato artificial? Y salimos del carbonato. Y esa fórmula, como le dije recién, sí se la voy a tomar. Si le toca vidrio, seguro que voy a preguntar ese tipo de cuestiones porque tiene que ver con la definición. El sílice es el principal componente. El sílice es el principal componente y le confiere aspecto vítreo. Como es una sustancia de elevado punto de fusión, se le agregan fundentes para bajar ese punto de fusión, tales como el óxido de sodio y el óxido de calcio. El agregado de óxido de magnesio aumenta su resistencia y del óxido aumenta su resistencia y el óxido de aluminio aumenta su durabilidad. La fabricación del vidrio, no es que me guste mucho hablar de los procesos de fabricación, pero tenemos una zona de fusión, donde se funde, una zona de afinado, después, una vez que ya está el afinado con la forma final, se le da el trabajo adecuado para fundamentalmente darle la forma que se desea, y después el moldeo, se lo moldea de acuerdo a lo que se quiera hacer. El estirado es para fabricar los vidrios planos como la ventana, veanlo a todo esto, con los vidrios flotados, etc. Después de fabricado, los objetos de vidrio tienden a someterse inclusive a tratamientos térmicos que les confieren mayor resistencia, como el recocido y el templado. El recocido consiste en calentar los objetos en un horno a 250 grados y transportado por un largo túnel donde se enfría lentamente para evitar el posible resquebrajamiento. El vidrio recocido puede ser cortado, esmerilado y pulido. Si recibe un golpe se fragmenta en trozos cortantes. El templado es para evitar que se fragmenten en trozos. Se recurre al templado. Para evitar que se hagan eso, se recurre al templado. Los objetos se calientan nuevamente, ya los objetos, ya el material con forma y todo, se lo calientan nuevamente hasta alcanzar un estado pastoso, 650 grados, y luego se lo somete a un enfriamiento brusco. Eso es el templado. Lo vamos a ver un poco mejor el proceso de templado cuando veamos el acero. Tratamientos térmicos de los aceros. Pero en este caso es lo mismo, o sea, se lo calienta hasta un cierto punto y se lo enfría rápido. Se lo somete a un enfriamiento brusco con chorros de aire a temperatura ambiente. Tiene así el vidrio una mayor resistencia al impacto y a las variaciones de temperatura, pudiendo soportar diferencias de hasta de 300 grados centígrados sin romperse. Las propiedades del vidrio son la transparencia, gran fragilidad. ¿Qué quiere decir frágil? Que se rompe, que es frágil, que se rompe fácil. No, a ver. No sé dónde me fui. Que no se deforma, tiene una rotura frágil, se rompe sin deformarse tanto. Eso quiere decir frágil. Bueno, un peso específico determinado, un coeficiente de dilatación determinado, una dilatación térmica lineal, etcétera, etcétera. Tipo de vidrio en la construcción, y este es otro de los temas que sí necesitan conocerlo y saberlo. Los transparentes son los transparentes, no vamos a explicar lo que es transparente, pero básicamente son aquellos que permiten una visión, permiten la visión de un lado al otro del material. Son quizás los más comunes, los más usados. Fíjense en todas esas películas que uno mira de la antigüedad y todo lindo y qué sé yo. Eso es la película nomás. Si ustedes visitan alguno de esos lugares o tienen la oportunidad de visitar alguno de esos lugares, se van a dar cuenta de que no son ni parecidos a lo que se ve en la película. Son en general lugares así muy grandes,
muy vetustos y sobre todo muy oscuros y muy cerrados. Uno por ahí en las películas ve como que son habitaciones iluminadas, con espacio y todo ese tipo de cosas. Mentira, eran reverendas moles de piedra con una ventanita chiquitita que prácticamente lo impedía el ingreso de luz, y entonces una velita por ahí, re feo, re oscuro, en muchos de los casos sin ventana, no sé cómo dormían ahí o cómo vivían ahí, digamos, en esos lugares. Y todos saben por qué. Porque no conocían el vidrio, o no conocían adecuadamente por lo menos el proceso para hacer vidrio transparente. Entonces, y aparte por la resistencia, no tenían cómo sostener semejante estructura con ese tipo de cosas, pero fundamentalmente no lo conocían. Nosotros tenemos la posibilidad en nuestro nivel de sociedad de vivir mejores que los reyes de aquella época, mucho mejores. Tenemos agua caliente, tenemos luz eléctrica, con lo cual tenemos iluminación, tenemos una buena iluminación, tenemos luz natural, la verdad que si uno compara, tiene la oportunidad de ver cómo vivían antes la gente rica, porque las construcciones que quedaron hoy, que nos permiten hoy ver, es solamente las construcciones de la gente que tenía castillos, grandes construcciones, que la gente tenía millones de dólares, estaba por decir, mucha plata, cualquiera sea la denominación del dinero. Las construcciones de la gente más pobre ni existe. Vivía mucho peor, digamos. Y uno dice, ¿y así vivían estos tipos que eran los que más plata tenían? Y sí, así vivían. No sé por qué salí hablando de esto, pero me tenía que hablar de los vidrios transparentes. Por su calidad se clasifican en primera y segunda. De primera y de segunda. Y por su espesor, que es la clasificación más común que van a tener, es en vidrios simples, dobles y triples. Los transparentes simples son los de 2 milímetros. Los dobles son los de 3 milímetros y los triples son los de 4 milímetros. Obviamente que tiene que ver con el espesor. El vidrio triple es mejor y más resistente y más caro también que el de transparente de 1 milímetro. Digo esto porque seguramente si van a ir a comprar vidrio, denme vidrio. Vale, tienen que hacer ¿qué vidrio? El vidrio le dice, ¿qué vidrio? Y cuando le dices qué vidrio, fundamentalmente, como la mayoría por lo menos en la industria de la construcción, ¿no? Se usa vidrio transparente, medio que dan por sentado que es vidrio transparente. Y cuando le dicen qué vidrio, lo que le están queriendo preguntar fundamentalmente es qué espesor. No es lo mismo el simple que el doble que el triple, ¿está? Entonces, si le dicen simple, le van a dar el más finito. Si le dicen triple, le va a dar más caro, pero le van a dar el más grueso. Los opacos son aquellos que permiten el paso de la luz, pero no de la imagen, es decir, no es nítida la imagen, se difusa la imagen, o sea, no son transparentes fundamentalmente. Permiten el paso de la luz, pero no de la visión. Durante la laminación, uno de los cilindros tiene grabado un relieve con un motivo determinado que se quiere imprimir al vidrio. Los vidrios impresos pueden ser lineales, rayados, equidistantes o estriados, con estrías, martelé, similar al trabajo de un martillo, así como martillados son. Granulado, vidrio inglés, de lustrado, se hace actuar un chorro de arena sobre la superficie del vidrio o un flujo de ácido fluorhídrico. Los vidrios de colores se obtienen por la adición de algún elemento que en general son óxidos metálicos como el cobalto, cobre, cromo o algo así que le dé color fundamentalmente. Pueden ser lisos o impresos y ahí ya. La rugosidad puede ser variable. Los vitrales para las iglesias es prácticamente a nosotros no lo usamos, se usaba mucho en la Edad Media esto. Es un vidrio colado sobre mesas refrigeradas por agua y aplanado mediante un cilindro. En la cara de contacto con el plano refrigerado toma un lustre brillante y ondulaciones que permiten armar ventanales y rosetones de iglesias, teniendo entre ellos una armadura de plomo.
armado, durante la laminación se introduce una delgada malla de alambre que mantiene unidos y adheridos los fragmentos. En caso de rotura, se mantiene unidos y adheridos los fragmentos en el caso de la rotura, y compensar los esfuerzos térmicos para la variación de temperatura. El vidrio armado es el que tiene, no sé si se habrán visto alguna vez, en general son opacos y tienen una malla de metálica en el medio. Ya lo habrán visto. Cristal permiten obtener resistencias a cambio de temperatura, a cambios de temperaturas entre de menos 70 a 220 grados centígrados, es un rango térmico muy grande. Se obtienen mediante el pulido de las caras, que las dejan perfectamente planas y paralelas. Los espesores varían entre 4 y 8 milímetros y sirven para protección a prueba de llama. Los irrompibles, así se los conoce normalmente como irrompibles, no quiere decir que no se rompan, simplemente es una denominación. Están formados por dos vidrios simples yuxtapuestos, unidos uno con otro, es decir, yuxtapuestos, a gran presión en caliente, interponiendo una delgada capa de celulosa. Es decir, hay una capa de celulosa entre esas dos capas de vidrio. Con lo cual no se afecta la transparencia y en caso de rotura del vidrio se astilla quedando pegado de los pedazos. Se usa mucho en la industria de automovilística, ese tipo de cosas. Se astilla, pero no salen astillados porque están pegados a esa capa de celulosa y quedan pegados a esa capa de celulosa. Los especiales deja pasar todos los rayos solares, inclusive los infrarrojos y ultravioletas, contrariamente a los comunes que los absorben en parte. El templado se consigue por un calentamiento a 700 grados centígrados y con un enfriamiento rápido al principio y lento al final. Templado, es decir, lo caliento y lo enfrío rápido, como en el acero. Es lo que estábamos hablando hace un ratito. Para automóviles tiene de 4 a 6 milímetros de espesor y no pueden ser cortados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá llegamos, muchachos. De vidrio me interesan de dónde salen y fundamentalmente estos tipos de vidrios que se usan en la construcción. De cerámico, un poco lo que le dije, hablamos quizá mucho de la arcilla, pero estudien el tema, acuérdense del famoso balín, que fundamentalmente los varones, creo que las mujeres también, porque supongo que algún hermanito habrán tenido y se entretenían de lo lindo, por lo menos mi hermana, haciendo, colaborando con el balín. Con el balín y todo ese tipo de cosas, pero es una cosa muy, muy cotidiana, muy común, pero que sirve para entender la base de todo esto. Si tienen alguna duda, hablamos, y si no, me quedo con ustedes un rato, yo tengo hasta las 6 hoy, si quieren, para evacuar las dudas que tengan con respecto al parcial. ¿Podemos dejar de grabar, Trina, si estás? O dejo de grabar yo. Dejo de compartir la pantalla por la duda. A ver. Ahí voy a intentar tempranamente, a ver si me sale ahora. ¿Hoy es 19? No. Hoy es 14. Voy a dejar de grabar.